Hola, qué gusto que estés por acá de nuevo. El día de hoy te quiero contar la historia que nos envió Tere desde Jalisco. La siguiente historia se titula La niña de blanco. Esperemos sea de tu agrado. Comenzamos. Hola a todos. Hoy quiero contarles sobre una presencia que habita en la casa de mi abuela materna. Es una presencia con la que nos acostumbramos a vivir la familia e incluso los vecinos. El primer contacto que yo tuve con la llamada niña de blanco fue apenas en mis primeros días de vida. En ese entonces, mis padres vivían en casa de mi abuela, y al salir del hospital, de inmediato me llevaron a la que sería mi casa por varios años. Yo dormía en una habitación contigua a la de mis padres. Sin embargo, solo una puerta nos dividía. Mi mamá me cuenta que aquella puerta acostumbraba estar abierta todo el tiempo, y justo frente a ella se encontraba colocado un espejo, el cual le ayudaba a mis padres a poder ver mi cuna desde su cama. Una madrugada, mi madre despertó y dice que al voltear a ver aquel espejo, logró ver en su reflejo a una pequeña silueta con vestido blanco y cabellera negra, parada justo enfrente de mi cuna. Mi madre solo pudo gritar de preocupación y susto al ver que había alguien más junto a mí. El grito despertó a todos, pero no encontraron a nadie más en aquella habitación. La verdad es que, por extraño que parezca, mi familia tenía cierto aprecio a aquella entidad, por lo cual, más allá del susto de aquella noche, mi mamá jamás sintió que yo estuviera en peligro. Pudiera contarles las incontables veces que todos los que vivíamos en aquella casa vimos a aquella niña paseando entre los pasillos, habitaciones o jardines. Prácticamente era un miembro más de la familia, al grado de que los vecinos también llegaron a verla. Una madrugada, cuando yo tenía algunos 12 años, tocaron a la puerta. Era el vecino, quien era policía, y al llegar de su turno a casa, esa noche vio a una niña vestida de blanco y jugando en nuestro jardín. Aquel vecino le sorprendió aquella escena, pensando que era yo quien estaba jugando a altas horas de la noche sin supervisión de nadie. Una vez adentro de su casa, el vecino se asomó por su ventana, pero ya no había nadie en el jardín, lo cual le preocupó, y decidió ir a preguntar a mi casa si todo estaba bien. Su sorpresa y su miedo fue mayor cuando mi abuela le dijo que yo, la única niña de la casa, estaba profundamente dormida desde hace varias horas. El vecino le comentó lo que había visto, a lo que mi abuela le dijo que no se preocupara, y le platicó de la niña de blanco, que nos acompañaba todos los días. Incrédulo, el vecino se disculpó y fue a dormir. Tiempo después, ese mismo vecino le preguntó a mi abuela que por qué todos los días lavaban trastes por la madrugada, pues su habitación estaba justo en la misma zona donde se encontraba nuestra cocina. Mi abuela le dijo que nadie en nuestra casa se dormía tan tarde, y mucho menos lavando trastes. Nuevamente la única explicación razonable, y a la que el vecino comenzaba a creer, era la niña de blanco. Tal vez ustedes puedan creer que aquella presencia había formado parte de la casa desde siempre, pero no es así. Su aparición en la vida de nuestra familia fue a partir de un suceso, de aquel suceso. Mi pueblo se encuentra muy cerca de la laguna de Chapala, aquí en Jalisco, motivo por el cual era y aún es sumamente común la pesca. Hace muchos años, cuando mi madre aún era bebé, mi familia se encontraba en un día de campo y pesca, al pie de la laguna. Mi abuelo, pescador de profesión, decidió meterse un poco más en su bote y decidió darse un chapuzón en aquellas aguas. Al estar unos metros por debajo del agua, pudo ver algo que parecía estar atorado entre rocas. Salió a la superficie para tomar aire y decidió averiguar qué era. Al sumergirse de nuevo, pudo acercarse más a aquel objeto que se
encontraba atorado, y se dio cuenta que aquello era una niña que durante varios días había sido buscada por todos los pueblos alrededor de la laguna. Mi abuelo se armó de valor para desatorar el cuerpo que se encontraba entre rocas y maleza acuática. Finalmente lo logró, y por lógica el cuerpo salió a flote. Finalmente aquella familia que había buscado a su hija desaparecida durante varios días logró encontrar el cuerpo y con ello un poco de paz, y aquella niña había podido recibir cristiana sepultura. Mi abuela dice que a partir de aquel día la niña de blanco comenzó a aparecerse en casa. Mi abuelo decía que esa era la niña que él había encontrado, y que en forma de agradecimiento por encontrar su cuerpo, cuidaba de él y de su familia. Mi abuelo falleció hace muchos años, sin embargo, parece que aquel decir de mi abuelo era verdad, pues hasta la fecha podemos ver a la niña caminando por la casa, sin hacernos daño, pero sin olvidarse de nosotros. Niña caminando por la casa, sin hacernos daño, pero sin olvidarse de nosotros.